El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios, aun cuando no es revelado completamente, pero cuando él capta este misterio de Dios, él sale ante el pueblo después de que les dado el misterio. ¿Y qué hace antes del pueblo? Y comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y qué sucede? Comienza una guerra espiritual. Entonces Dios toma su mensajero juntamente con los elegidos y esa edad y los pone a descansar. Luego deja caer la plaga sobre todos aquellos que rechazaron, un juicio temporal. Después de esto, todo eso, la cosa continúa y de la obra de ese hombre forman una denominación como hicieron con Wesley y los demás. Luego todo llega a una condición tan mezclada y llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero para otra edad de la iglesia. Y cuando él llega, la trompeta suena y él declara la guerra. Luego, ¿qué sucede? Al final, él es llamado a la escena. Y cuando él ya no está, empiezan a caer las plagas y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Así continúa por otra edad. Es un plan magnífico hasta que llega al último ángel y él no tiene ningún misterio en parte, sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas a medida que viene la revelación. Entonces Él revela esas cosas en su día. Apocalipsis 10, 1 a 4. Él toma el libro de sellos y los rompe y le muestra al séptimo ángel, porque esto en particular, los misterios de Dios, es el ministerio del séptimo ángel. Acabamos de estudiar las 7 edades de la iglesia y aún la historia prueba esto, que es el mensaje del ángel de la séptima iglesia. Bien, Él revela todos los misterios del pasado. Apocalipsis 10, 1 a 6, lo cual está por suceder, recuerden, en los días del séptimo ángel, cuando él esté tocando la trompeta del Evangelio, él debe finalizar todos los misterios de Dios. Por ejemplo, en las primeras edades de la iglesia, como veremos más adelante, salió un dicho. Cuando se convirtió en una doctrina, después se convirtió a un estatuto y finalmente llegó a ser una iglesia. Así fue a través de la edad del oscurantismo y luego al fin de ella vino la primera reforma con Lutero y él reveló muchas cosas misteriosas que sucedieron durante esa edad de la iglesia, pero nunca las terminó. Después Wesley vino con la santificación, que era otra partecita, pero no terminó. Dejó unas cosas sin terminar, como por ejemplo el rociar en vez del bautismo por inmersión. Un Lutero bautizó en los títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar del nombre de Jesucristo, Señor Jesucristo, en cuantas cosas más. Luego apareció la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Y con eso se quedaron anclados. Ahora ya no pueden haber más edades, ya son todas. Esa es la edad de la Odisea. También hallamos en el estudio de las Escrituras que el mensajero de la edad siempre viene al final de la edad. Pablo vino al final de la edad y hallamos que sucedió lo mismo con Ireneo, con Martín y con Lutero, el cual vino al final de la edad católica. Wesley vino al final de la edad luterana. Pentecostés vino con el bautismo del Espíritu Santo al final de la santificación, al final de la edad pentecostal, según la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrarles. Debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar
y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la novia para el rapto. Luego vienen 7 truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de esos 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para reunir a la novia para obtener la fe del rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos lograr. Hay algo hacia lo que tenemos que proceder, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y hallaremos eso más adelante, Dios mediante. Hallaremos donde está escrito. Ahora el juicio de todos estos obradores del mal, a través de las edades, estos sellos se han abierto hasta ahora cuando se abre el último sello. Y a través de las edades todos miraban los sellos y se suponían lo que eran, pero ahora, al final de las edades de la iglesia, todos esos obradores de maldad tomarán su lugar y entrarán a la tribulación. Todos los obradores de maldad de todo el periodo de que han estado obrando misteriosamente en la iglesia, más adelante veremos donde obraron aún en el nombre de la iglesia. Ellos se nombran la iglesia. Vean ustedes si eso no es la verdad. Con razón he estado tan en contra de las denominaciones sin saber el por qué. Ahora todo eso empezó en una forma moderada y con el tiempo se fue empeorando hasta que la gente entró en ello y dijeron, pues, esto está bien. Pero en los últimos días estas cosas son dadas a conocer. Y esto continúa empeorándose hasta entrar a la tribulación. Y no puedo entender cómo un hombre puede decir que la novia de Cristo entra a la tribulación. Ella más bien es tomada para no sufrir la tribulación. Si la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado, han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfecto y cabalmente sin pecado? Usted dice, no hay tal persona. Todo creyente verdaderamente renacido es perfecto y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras. Su confesión está en la sangre de Jesús. Así nos dice la Biblia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo podemos decir que alguien es un pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Esto aniquila completamente el pecado. ¿Cómo puede la sangre pura de Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo podríamos nosotros comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo requiere. Y si Jesús lo ha requerido, así Él también tiene que proveer la manera de lograrlo. Y así lo ha hecho por medio de su propia sangre. Este mensajero revela todos los misterios que han ocurrido en el pasado. Lo que se entiende aquí es que esto es el tiempo del fin. Los misterios que empezaron desde allá en el principio y han venido a través de las edades de la iglesia serán revelados aquí en la apertura de los sellos, aquí en los últimos días, después de que el tiempo de la intercesión casi ha cesado. Entonces los juicios son reservados para los que están atrás. Ellos entran a eso. Y esto es después de que la novia haya sido tomada de la cena. Veamos aquí en 2 Tesalonicenses porque es un cuadro tan hermoso. Me gusta tanto. 2 Tesalonicenses 2 y 7. Vamos a ver si esta es la cita, porque cuando estaba escribiendo esto estaba temblando y estremeciéndome, porque ya está en acción el misterio de iniquidad
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él en su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? Ahora el misterio de iniquidad estaba obrando allá en la primera edad de la iglesia. Pablo estaba escribiendo que el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Es algo que usted sabe bien que no debe ser, pero de todos modos lo hace. Pablo dijo que había tal cosa en la tierra en aquellos días. Obradores de iniquidad. Empecemos